Bueno, y después de nuestro primer homúnculo, que dirá la gente, no, eso no es un homúnculo porque has hecho trampa. No, no he hecho trampa. En vez de utilizar un huevo, es estiércol. Y es el continente. Y el contenido es nuestro semen. No, pero es que aunque no le hubiera echado nada y lo hubiera regado con agua, hubiera salido una bacteria. Sí, sí, pero esa bacteria tiene unas propiedades porque está hecha de mi semen. El agua ha sido mi semen, la humedad ha sido mi semen, todo ha sido mi semen. Por lo tanto, que sin semen se puede crear, sí, pero resulta que esta otra cosa tiene otras virtudes distintas que son las que vamos a buscar, las que vamos a analizar para poder pasar al siguiente paso, que es lo que hace un homúnculo. Ahora sabemos, ya hemos llegado a un paso más que la ciencia decía, no, esto es imposible. No vas a poder meter guarradas ninguna, ni desde tu semen vas a poder crear vida. Y hemos demostrado que sí, tan fácil como coger el continente adecuado y meterle nuestro contenido, que era el semen, forzándole a que si sabemos los procesos naturales y científicos que puedan hacer que haya mo ahí, pues se lo vamos a hacer a partir de nuestra simiente, de nuestro semen. Entonces hemos hecho algo que tiene nuestro material genético y que se ha hecho desde, y que, pues ya te digo, porque no es que se forma por la humedad, pues si la humedad en mi semen está blanco y en botella. Hemos conseguido jugar con los elementos para alterar el medio y que sea como yo quiero. Entonces estos son homúnculos o animúnculos, mejor dicho, científicamente probados. Esto no falla. Ahora, no es lo que tú esperabas ver, como es evidente. Ahora vamos a lo que tú esperabas ver. Es decir, ahora que lo tenemos, vamos a estudiar cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cuál es su medio, si se mueven más en tierra, en agua, en aire. Vamos a buscar desarrollarlo y entonces ya vamos a buscar cómo podemos perfeccionarlo para hacer lo que hacía el ruso o lo que hacía cualquiera. Y por eso mismo hemos dicho, vamos a cortar los vídeos de músculo aquí, porque estoy viendo que nos ha salido de puta madre lo del caldero y que van a empezar a salir músculos a diestro y siniestro, porque ya todavía no se ha terminado de formar y hemos sacado un homúnculo que, si os fijáis, está todo con procesos muy alquímicos. ¿Dónde está el mo? El mo está en el centro. O sea, que es un círculo dentro de otro círculo. ¿Acordáis yo del patrimonio religioso, lo que dije del caldero, de cómo estaba haciendo el proceso de creación, que yo te decía en la religión que si Cronos baja, no sé qué, el otro le corta de un hachazo los huevos y sale Afrodita de ese semen, que ese semen es lo que respira, que le decían hálito de vida. ¿Por qué? Porque es humedad y está la simiente, ¿sabes? La paloma blanca. Pues eso, y Dios decía que nos creó a su imagen y semejanza. Semen, janza. Por lo tanto, es lo mismo. Y semejante es lo que habíamos dicho, que es el semen de antes, es decir, lo reconozco, porque venía antes de mí y es lo que, eso es la conciencia. Y eso es lo que te va a llegar al conocimiento. Y si os fijáis, el topus creo que le llamo porque se parece a un pulpo, pero es que el pulpo va imitando al sol, ¿sabes? Tiene la cabeza y los rayos que podrían ser las patas. ¿Y eso qué es? Eso era el proceso de Margarita que vimos del mutus liber y tal, es decir, que está en el blanco y por eso el moho sale blanco. Con esto quiero decir que hay tanto elemento alquímico. Por ejemplo, Paracelso hablaba del estiércol, y en el estiércol es negro. Si el esperma blanco lo metes en el negro, pues el esperma se vuelve negro, por lo tanto puede producir un blanco, ¿vale o no? Y qué casualidad de que el moho es blanco también. Y podemos decir muchas cosas de esto. Yo lo que estaba viendo que esto como iba a ser como los Pokémon, que del puchero iban a salir muchas cosas, pues quería etiquetar a cada uno con su nombre que nos vamos a inventar, el animal, qué tipo de, ¿sabes? Como si fueran Pokémon. Y así pues, nos dábamos cuenta de
cómo hacer homúnculos, los distintos medios y cuáles son las exigencias que hay que darle para que se mantengan en vida. Así que yo creo que ya lo he dicho todo.